Recapitulando, hemos visto en la segunda mitad del siglo XIX, no se va a retomar la idea de América Latina, porque se va más bien a crear la idea de la importancia de la América hispana o de Iberoamérica. De todas formas, continúa un elemento que es enfrentar esta idea de Iberoamérica contra los sajones. Es decir, se hereda una conducta similar, lo cual es lógico, de lo latino versus lo sajón, en este caso lo ibérico o lo hispano frente a lo sajón, que no por casualidad lo hispano sigue siendo hoy el elemento que nuclea a todo lo que puede llamarse como minorías en Estados Unidos, latinos o hispanic, como le dicen, es decir, sigue siendo un elemento importante de nucleamiento de una identidad. Se reivindica lo español como cultura, pero no la condición católica, por posturas anticlericales heredadas del iluminismo, de las guerras de independencia o secesión en América y las posturas positivistas científicas incubadas en el seno de la modernidad. O por posturas menos beligerantes que simplemente no perciben o consideran irrelevante la relación religión-cultura. Pero esto lo trataremos en otro momento porque evidentemente, tal como ya hoy lo ha demostrado en su famoso 2 tomos de historia de la civilización mundial que escribió el brasileño Helio Jaguaribe por encargo de la UNESCO, que fue una especie de actualización del libro clásico de Alfred Weber sobre la historia de la civilización, demostró a lo largo del concepto de civilización, o sea, no es toda la humanidad, sino a partir del concepto de civilización que se identifica con ciudad, con imperio, etcétera, que todas las civilizaciones hasta la actual, hasta las 9 civilizaciones que actualmente existen, tiene como base de explicación la religión. Y que sin la religión no puede ser explicada una sociedad. Lamentablemente, para el momento que estamos hablando, de finales del siglo XIX, esta concepción no se había desarrollado en las ciencias sociales y por lo tanto se continuó con el error de no ver la importancia de la relación religión-cultura, que sí la vio, por ejemplo, Ronald Reagan, cuando en su famoso documento de Santa Fe en la década de los 80, cuando hace su plan de penetración para América Latina, señala que los elementos claves que identifican América Latina y que hay que tratar de diluir son precisamente el idioma español y la religión católica. Pero bueno, por eso es que los anglos están donde están y el pensamiento nuestro está rezagado, por lo menos de lo que estamos hablando, no solamente a finales del 19, luego veremos un poco más cerca del 20 cómo ese error se sigue cometiendo. Se reivindica lo español, es decir, Iberoamérica, pero en el sentido restringido moderno que excluye lo portugués. Es decir, aquí hay otro error que es importante señalar porque luego habrá que tratar de evitarlo. Y es cuando se habla de la América hispana, y si es hispana, si es ibérica, la península ibérica tiene tanto lo español como lo portugués. Pero sin embargo solamente se hace énfasis en los de lengua española y se habla de la América hispana y se nos olvida que Brasil, que tiene 8 millones y medio de kilómetros cuadrados y es la quinta economía del mundo, habla portugués. Entonces eso no entraba ni en el concepto de Iberoamérica ni posteriormente aún en el de América Latina. Estos son algunos errores provenientes de ese momento por el desarrollo del pensamiento tal como se fue dando. Pero también igualmente las virtudes es que se sigue manteniendo la idea de una diferencia sustancial entre la América sajona y la otra América, bien sea latina o bien sea Iberoamérica. Lamentablemente también era reivindicar Iberoamérica, pero sin España. Si no se reivindicaba el lazo con España, sino lo que ya tú tenías como herencia. Eso, por supuesto, serán cosas que después discutiremos. Quisiera ahora entrar en la resemantización del concepto de América Latina, que va a realizarse en la década de los 60 del siglo XX. Producto, quizás, si lo vemos desde el punto de vista del impacto político y en los medios donde se va a dar esa discusión, va a ser producto fundamentalmente de esta influencia política. Hay 3 cosas que resumen
en gran parte lo que va a ser este movimiento de ideas al calor del debate político. Será la Guerra Fría, la Revolución Cubana y la insurrección latinoamericana. Todo lo que fue la lucha armada de la década de los 60. Esto va a ser un movimiento, todo el proceso de lucha, tanto por parte de quienes auspiciaban la Guerra Fría, como por parte de Cuba y por parte del resto de los países latinoamericanos, se van a ver envueltos en un conjunto de lucha y precisamente en ese proceso de lucha se van produciendo agrupamientos, se van produciendo tendencias a la unidad de quién es tu adversario, quién es tu amigo, quién es tu enemigo, algo normal en cualquier lucha política. Y entonces se va a rescatar el término América Latina. Es decir, se retoma esa idea como un elemento nucleador que luego, por cierto, en los 80 se le agregará el de América Latina y el Caribe. Pero bueno, aquí comienza la reivindicación del término de América Latina, que es el que hoy más conocemos, que es el que hoy nos es más común, más o menos tenemos una idea de su importancia, una idea incluso de su necesidad. Esto es importante porque ¿qué es lo que va a ir creando el término de sentirse identificado con América Latina? El mismo significado que puede traer para los europeos la idea de Europa, porque la idea de Europa no ha existido desde siempre. La idea de Europa incluso es bastante reciente. Y además la idea de Europa, así como decimos que América Latina se creó como concepto en la primera mitad del siglo XIX por un francés, un teórico llamado Chevalier, también podemos decir que Europa se genera en el Líbano actual. O sea, Europa comienza en el Líbano. ¿Por qué? Porque Europa es parte de un mito que tenían los griegos primeros, o sea, los griegos de la isla de Creta, que enseñaron en ese mito que Zeus se enamora de una princesa fenicia, cuyo descendiente hoy son los libaneses. Zeus se enamora de una princesa fenicia llamada Europa. Y precisamente para conquistarla, Zeus se viste y se convierte, baja a la tierra como toro y la rapta. Que entonces aquí tenemos varias cosas, como el mito de Europa comienza con una princesa fenicia, libanesa hoy en día, y además tiene que ver con la tauromaquia, porque es Zeus convertido en toro, y por eso es que el toro es algo muy importante para la construcción del inconsciente y del imaginario colectivo europeo en general, no solamente español. Pero así ese término de Europa era un mito, simplemente. Incluso durante el Imperio Romano, ahí no se adoptó el término Europa, sino era el Imperio Romano. Cuando viene su decadencia, que luego comienza la reconstrucción a partir del papel que va a jugar la Iglesia Católica junto con las grandes fuerzas germanas, especialmente los francos que hoy están en Francia, pero también estaban en Alemania porque son los mismos alemanes, van a dar origen al Sacro Imperio Romano Germano, es decir, una unificación de Europa a partir del siglo VII, siglo VIII, y no usaban el término Europa. Y luego, como todos los términos son dialécticos, cada uno depende de su contrario, cuando vienen en 1492 Colón y el resto luego de los europeos, para diferenciarse de lo que habían encontrado aquí, van a llamar América Nuevo Mundo. Y entonces Europa pasa a llamarse Viejo Mundo. Fíjense que no se llamaba Europa como unificación, sino Viejo Mundo. Y aquí se llamaba Nuevo Mundo. Entonces, ese concepto de Europa como unificador es un concepto relativamente reciente. Es decir, comienza a gestarse modernamente a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial y necesita todavía un proceso. Pero ¿por qué lo hacen los europeos? Porque saben que la identidad, a partir de un nombre, y ese nombre les da una etnicidad específica, esa identidad los va a llevar a tratar de percibir una historia común y sobre todo una idea de destino común. Y eso mismo, es lo que queremos lograr con América Latina. Cómo entender un pasado común, pero cómo también entender que en la medida que se ha ido divulgando y que se puede ir haciendo suyo, eso nos va a convertir en tener la idea de ser partícipes de un destino común.
Y eso es lo que queremos. Eso es lo que ha empezado incipientemente a retomarse a partir de la década de los 60 y que entonces hay que profundizar porque hay que tratar de hacerlo de la manera más racional, tomando en cuenta todos sus elementos. Porque evidentemente que lo latino sigue manteniendo un nexo fundamental con su creación en el siglo XIX y es la idea de lo latino versus lo sajón. Pero así como existe la América Latina versus la América sajona, o por lo menos diferente a la América sajona, así también existe la Europa Latina diferente de la Europa sajona y por supuesto también de la Europa eslava. Pero estos elementos siguen siendo muy útiles para crear sentido de destino común. Ahora, tal como se comenzó a hacer a partir de los 60, es un término que necesita ser evaluado, ser trabajado y tomar en cuenta todos sus elementos de una manera racional. ¿Por qué? Porque todavía continúa la exclusión de lo español rechazando la idea de lo hispanoamericano. Y la manera como en muchos casos fue vituperado en los 500 años en 1992 demuestra lo lejos que está de representar el concepto de América Latina todos nuestros elementos de identidad, porque estamos rechazando lo español como cultura y aquí tendríamos entonces que establecer la diferencia entre lo que puede ser la cultura y lo que puede ser la ética. Lo español no es solamente lo que vino con la conquista o está vinculado solo a la conquista, sino que después se quedaron, se sedimentaron y dieron origen incluso en gran parte a un nuevo ser étnico, como es el criollo. Mezcla en diversos grados de lo indígena con lo español y lo africano. Entonces, una cosa es la condena ética que yo comparto hacia cualquier conquista y otra cosa es lo étnico, los elementos de etnicidad que están presentes en toda la herencia que España dejó para nosotros. Por eso es que el término América Latina, retomado en los 60, sigue adoleciendo del problema de relegar la influencia y la importancia de lo español. Luego, que no se recuerda que inicialmente ese término estuvo vinculado a Francia. Y si estuvo vinculado a Francia, aunque hoy, por supuesto, también condenemos las pretensiones imperialistas de Francia a dominar a México, pero eso también, en la medida que recordemos que su origen es francés, tiene que llevarnos a la conclusión de que en esta América Latina no solamente debe estar lo ibérico, lo iberoamericano, sino que tiene que estar la América francesa. Porque además, no solamente porque crearon el término, sino porque también son latinos. Y por eso es importante que lo latino abarque también a Francia y podamos incorporar a Quebec, que es la segunda provincia más rica de Canadá, que podamos incorporar a Haití, pero también a Guadalupe, Martinica y la Guayana Francesa, que son territorios de ultramar, es decir, un territorio semicolonial de la Francia actual, porque aún hoy en América hay territorios semicoloniales. Pero también por esta vía podríamos recuperar para lo latino todo lo que fue la presencia francesa en New Orleans. Al reivindicar eso, que es parte de la cultura latina, estaríamos en dónde, desde el punto de vista musical, en el seno del lugar de origen del jazz, que es New Orleans, y que ese jazz tiene que ver con lo latino, y por lo tanto es algo que se incorpora al acervo que los latinos le hemos dado a América, y que una visión entonces latina de América es una visión de norte a sur, por completo, y que sigue siendo importante. Pero igualmente, además de que no se valora lo español, no se toma en cuenta para nada en Francia, en este retome de la idea de América Latina, tampoco se toma en cuenta a la América portuguesa, que es ibérica, porque la península ibérica está España y también está Portugal, pero además también es latina, evidentemente, es latino. Y adicionalmente está en la América portuguesa el país más grande de la América Latina, que es Brasil, la quinta economía del mundo, más de 200 millones
de habitantes y que entonces deberían estar incorporados evidentemente en una idea de América Latina que abarcara en su compleja etnicidad, que abarcara lo ibérico, que abarcara lo francés y que abarcara lo portugués a través de la presencia de Brasil. Porque si no, la idea de América Latina que se retomó en los 60 sería una especie de América española, pero de una manera vergonzosa porque no se tomaría la reivindicación de España, sino una especie de españolidad asumida vergonzosamente. Estas son algunas de las limitaciones evidentes de ese concepto de América Latina y se continúa soslayando el importantísimo papel de la religión católica en la creación de la cultura tanto de la América hispana, tanto sea española como portuguesa o como francesa. Y entonces aquí evidentemente que hay que profundizar desde el punto de vista de la teoría social la importancia de la relación cultura, sociedad, religión, independientemente de la postura religiosa que cada quien tenga, porque esto no se trata de una acción proselitista, independientemente de que yo sea católico. Aquí lo que se trata es de la comprensión de un fenómeno social y es que no existe una sociedad que pueda ser explicada sin la presencia de su religión. Estos elementos entonces nos ayudarían a poder quizás comprender cuál es el estado actual de la cuestión en el término de América Latina y que a partir de los 80, sobre todo por la influencia que tuvo en nuestro territorio de América, la internacional socialista, se le incorporó el término a América Latina y el Caribe, lo cual, bueno, ya nos lleva a otra realidad que tiene otro tipo de complejidades que no lo vamos a analizar aquí, pero para que veamos cómo es que se ha venido rodando este término, cómo se ha venido enriqueciendo en algunas áreas, empobreciendo en otras, y cómo aún no está plenamente desarrollado de acuerdo a toda su potencia. En conclusión, es necesario reconstruir la idea de América Latina de una manera más rigurosa, científica y racional posible, para lo cual hay que entender que la expresión América Latina es una expresión de identidad étnica. Toda identidad étnica está basada en una etnicidad. Y toda etnicidad tiene 6 elementos que vertebran su núcleo central de sentido. La geografía física, la geografía espiritual, la lengua, la religión, la historia común y el sentido de destino común. Los elementos que componen la etnicidad de América Latina serán objeto de otras videoconferencias. Con esto, llegamos al final de nuestro informe de investigación sobre el tema La idea de América Latina en los siglos XIX y XX. Les damos nuestro más efusivo agradecimiento por habernos acompañado hasta aquí. Nos veremos en una próxima videoconferencia. Hasta luego, estimados videodentes.